Casos de injusticia, culpables y confesos. ¿Qué tal, comunidad y familia PPLs? Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más, en donde el día de hoy les traigo la historia de un caso realmente muy interesante. Una historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos comenta que fue prisionero en Estados Unidos y México, y nos da la explicación de la diferencia entre los dos países, en donde él nos comenta acerca de una justicia verdadera, de miedo y de respeto, que él vivió en... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia de este caso, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo eso nos ayuda para seguir creciendo en este canal y seguir trayéndoles las historias de esos casos realmente de injusticia o de culpables y confesos que amablemente ustedes, los suscriptores, nos hacen llegar a través de la página. Pero sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy. Y recuerden que esto es Casos de Injusticia, en su segmento Culpables y Confesos. Y aquí comenzamos. Hey, what's up, buddy? How you doing? Do me a favor, please. Let me say hi to all the subscribers of this channel. And after that, I just wanna say in Spanish que honestamente yo soy suscriptor de tu canal y yo ahorita estoy radicando aquí en México, pero he notado que en tu canal subes muchas historias de casos de injusticia muy lamentables y casos de personas que son culpables y son confesos. Honestamente, ambos segmentos me parecen muy interesantes y me gustan mucho. Y por eso me atreví a enviarte la historia de mi caso. Pero en esta ocasión quisiera contarte que yo, en lo personal, soy fiel testigo de lo que te voy a contar, de ambos países, Estados Unidos y México, ya que también, como te había dicho, yo fui prisionero en Estados Unidos de Norteamérica y por desgracia también fui prisionero aquí en México. Entonces, para empezar, déjame decirte que yo me fui para Estados Unidos de Norteamérica cuando cumplí los 18 años de edad. Yo radicaba en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Cuando me fui para Estados Unidos, primero, antes que nada, yo me fui por necesidad, ya que pues aquí en mi querido México, en ese tiempo que fue el año 95, no había suficientes oportunidades de empleo y los que había pues eran mal pagados. Entonces yo opté por irme para Estados Unidos y llegando allá pues empecé a trabajar de elotero, vendiendo elotes, chicharrones, raspados. Y la verdad, honestamente, como empecé a trabajar para una familia de Guerrero que abusaban de mí, me trataron mal, me dieron mala vida, yo empecé como a decepcionarme de la vida de Estados Unidos. Pero mira que después de que empecé yo a ver y a conocer el sistema de vida de Estados Unidos, logré independizarme, empecé a buscar nuevos empleos, nuevas oportunidades. Y hubo una persona que me brindó la mano, un señor que era del estado de Jalisco, de Guadalajara para ser exacto. Este señor me consiguió un trabajo con un hombre de nacionalidad surcoreana y pues con él entré a trabajar de ayudante primero. Entonces este hombre creyó en mí, me preguntó que si yo sabía hablar inglés. Para ese entonces, yo después de que había trabajado un año
con los eloteros, pues había aprendido todo lo relacionado a lo que es la venta de elotes, pero no era suficiente. Entonces yo le fui honesto al coreano y le dije que sabía un poco, solamente lo que era relacionado a la venta de los elotes. Él me dijo que no había problema, que tratara de entrar a la escuela y aprender. Recuerdo que empecé a trabajar con él y pues prácticamente casi toda la comunicación era a señas o no sé, por alguien que me tradujera. Pero una vez que él se dio cuenta de mi desempeño en el trabajo, me envió a un curso de capacitación y adiestramiento para fungir como escolta, porque él se dio cuenta que yo ya había entrado a una escuela para culminar mi educación preparatoria y aprender inglés. Entonces a mi patrón eso le gustó, le fascinó, y con él, para no hacer tan larga esta historia, seguí trabajando. Lamentablemente, después de 1 año y medio, me fui por el mal camino y empecé a hacer cosas malas, ya que me había metido a una pandilla de ahí de la localidad donde vivía, en la ciudad de Inglewood, California. Pues yo me metí a esa pandilla y nunca dejé mi trabajo ni mi vida honesta, pero de igual forma empecé a hacer cosas malas, cosas prohibidas, y eso fue lo que me llevó a una prisión de Estados Unidos. Y yo fui sentenciado a 6 años y 10 meses por los delitos que se me acusaron. Entonces yo sabía que por lo que yo había hecho era yo culpable. Acepté la sentencia que me impuso la juez y cumplí mi condena en una prisión del estado. Pero cabe mencionar que desde que estaba en la estación de policía de ahí de la ciudad donde vivía, el trato era digno, era bueno, estaba bien. Y cuando me llevaron a la prisión del condado de Los Ángeles, pues igual también, todo mi proceso fue bueno. Mis audiencias en la corte se llegaban y me preparaban. La verdad, desde la estancia en el condado de Los Ángeles fue un trato digno, amable, bueno, de respeto. Y honestamente, después de que me sentenciaron y me regresaron a la prisión del condado, pues de ahí estuve solamente un tiempo y de ahí me mandaron a otras prisiones del estado, y de hecho estuve en una federal y así culminé mi condena. Pero déjame recalcar que durante mi estancia en esas prisiones de Estados Unidos, el trato era de respeto, era bueno, era una justicia buena, eficaz, porque en ningún momento violaron mis derechos humanos o mis garantías individuales, como se podría decir. Siempre me trataron con dignidad, pese a que yo era un delincuente y que por lo que yo hacía merecía estar en prisión. Me sentenciaron y desde el condado todo era limpieza, uniformes limpios. Los uniformes nos los cambiaban 3 veces a la semana. Las sábanas y cobertores de la cama, que nos daban una colchoneta, me acuerdo, los cambiaban 2 veces por semana. Y en la prisión del estado también igual. Y yo pasé por las prisiones de Delano, Chino, Lancaster. Estuve en San Quentin y la verdad, esas prisiones eran de lo mejor. Estuve en un condado chiquito de Ontario. Estuve en lo que le llamábamos West Side. Esa prisión está enfrente del Six Flags ahí en Los Ángeles, rumbo para allá arriba, pues rumbo a Lancaster, para el lado norte. Y esa prisión igual era lo máximo, era de maravilla. Vuelvo a lo mismo, el trato siempre fue justo, amable, de respeto. Era una justicia que realmente yo me decía y me preguntaba, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? Ah, mira, lo que pasa es de que las autoridades en Estados Unidos, antes de detenerte, te investigan. Y te investigan perfectamente. Ellos te dejan ser 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no sé. Pero cuando las autoridades dicen, hasta aquí se acabó,
Te detienen a la hora que ellos dicen y con pruebas, con evidencias, con un juicio justo, con todo lo que está en contra de uno, y te procesan, justamente. Te procesan y no te ponen de más ni de menos. Ahora, en Estados Unidos la delincuencia es controlada. ¿Por qué? Porque allá, para empezar, el castigo inicial es por felonías. 3 felonías que son 3 caídas a prisión graves es un strike. Un strike es como una llamada de atención. Y cuando llegas a los 3 strikes, que muchos pandilleros, muchos delincuentes evitan llegar al tercer strike. Porque ya llegar al tercer strike ya es 187. ¿Qué es 187? Prisión de por vida. Por eso es de que muchos pandilleros, muchos delincuentes, antes de cumplir o de llegar al tercer strike, evitan volver a caer a prisión. Recuerdo que yo, por mi delito que cometí, me dieron en automático un strike. Y me dijeron que 2 strikes más me iba a ir a la prisión de por vida. Entonces eso fue lo que me llenó de miedo, se podría decir. Y cuando salí de prisión, para acabar, me deportaron a mi país. Y siempre he tenido en la mente, he tenido el pensamiento de que la prisión en Estados Unidos es muy diferente. Y siempre yo le comentaba eso a mis conocidos, familiares y amigos aquí en México, cómo era el trato en las prisiones de Estados Unidos y cómo todas las sentencias, las condenas eran controladas, la limpieza, la comida, todo era un trato digno, justo, de primera calidad se podría decir, desde la prisión de la estación de policía hasta las prisiones de el condado de Los Ángeles y las prisiones estatales y federales, que eran de primera calidad y vives muy bien. Ahora, corrí con la mala suerte, por otro lado, de que por cuestiones de la vida, no sé cómo calificarlo, fui prisionero aquí en México. Por haber tenido un problema, fui prisionero. Me enviaron a El Cerezo o reclusorio de Chiconaucla, esto en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en donde a la hora de que me detuvieron a mí, me decían que me estaban deteniendo por los delitos de daños contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Pero resulta que al momento de que me envían al reclusorio o Cerezo de Chiconaucla, llego allá con una carpeta de investigación por el delito de robo a transeúnte, con modificativa agravante, con violencia se podría decir. A mi familia, a los abogados que me habían puesto a mi familia, pues no les creyeron nada, desecharon todas mis pruebas, evidencias, todo lo que tenemos a favor de mi defensa para comprobar mi inocencia, los desecharon. Las jueces no permitieron ni aceptaron nada que comprobara mi inocencia y me pusieron entre la espada y la pared. Te declaras culpable y sales rápidamente con la condena mínima de 5 años 8 meses bajo el beneficio del dispositivo de preliberación brazalete y cumples tu sentencia con ese sustitutivo en casa o te vas a un juicio en donde ese juicio puede durar hasta 4 o 5 años y un juicio que seguramente vas a perder y se te va a sentenciar a más de 12, 16 años. Entonces yo, por el hecho de que yo me consideraba y yo sabía que era inocente, pues platicando con mi familia opté por declararme culpable, aunque no lo fuese yo. El chiste es de que yo no quería quedarme en esa prisión tantos años, ya que pues las autoridades policiales, penitenciarias, impartidoras de justicia, abogados, me decían que todo apuntaba a que yo era culpable de un delito que supuestamente se cometió el día que me aprendieron, que fue el 14 de junio del año 2021, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a las 21:30 horas. Cuando a mí me aprendieron, me tomaron en custodia
desde las 14 horas de ese día. Entonces había muchas irregularidades porque igual en la carpeta de investigación había una víctima cuya dirección no existía, cuya firma de su INE no coincidía con los documentos que supuestamente había firmado la víctima. O sea, tantas irregularidades que cuando una de las abogadas de oficio que tomó mi caso, porque no tuvimos para seguir pagando un abogado particular, esa abogada, en cuanto vio mi carpeta de investigación, según mi hermana, dijo y exclamó en automático: es un delito falso, fabricado, es un delito cuadrado. Lamentablemente su hermano fue víctima de malas autoridades que le fabricaron este delito y lo van a perjudicar. Seguramente su familiar se echó de enemigo a un policía, a un ministerio público, a un funcionario, el cual lo están perjudicando para que no salga de prisión. Pues recuerdo que todo esto sucedió porque yo me separé de la que era mi esposa, porque descubrí anomalías, infidelidades de parte de ella. Yo no sabía que ella tenía contacto con una persona que está llegada al Ministerio Público de San Agustín, Ecatepec, Estado de México. Entonces yo, en cuanto me peleo con la que era mi esposa, pues me pasa todo eso. Llegué yo al reclusorio de Chiconauhtla, me procesaron, me juzgaron, me sentenciaron y pues sí, rápidamente salí a los 6 meses. Salí un 24 de diciembre a las 2 de la madrugada. Pero déjame decirte el trato. Desde la prisión de lo que es la Fiscalía de San Agustín fue horrible, pésima, porque no te daban de comer, no te hacían caso, era suciedad, eran amenazas a mi familia, era intimidación de parte de los agentes de investigación, ministeriales, Ministerio Público, intimidación a mi familia, les pidieron dinero, que según para dejarme salir, mismo que no fue así, y les pidieron dinero que para que no llegara yo al reclusorio con más carpetas de investigación. Y cuando estuve en el Cerezo o reclusorio de Chiconauhtla, pues desde la entrada fue donde empezó el martirio, el infierno, porque el trato fue horrible, fue antihigiénico, la comida desde la aduana, aislamiento, como estábamos en pandemia año 2021, en tu módulo, que yo estuve en COC, en el módulo de indiciados, la comida era asquerosa, deplorable, era que comías lo que ellos le llaman el rancho, la comida del penal, y era cuestión de andar todo el tiempo enfermo del estómago, con vómito, diarrea. Y bueno, querías comida buena, tenías que pagar arriba de 100 pesos, 150, 200, hasta 1000 pesos por una comida buena. Y el trato horrible, pésimo, las golpizas, torturas, los pagos, tener que hacer tus pagos, tanto de la talacha, para que no vayas a estar expuesto a alguna infección, algún accidente, que los mismos encargados de la talacha, los mismos encargados de módulo, mandan a que te ocasionen accidentes, problemas, y si no obedeces, tus golpizas, los custodios que están coluidos con los internos, ahí tienes que pagar por todo, teléfono. O sea, las prisiones, en pocas palabras, las prisiones aquí en México son de lo peor. Y lo malo es de que cuando les cae derechos humanos, les avisan. Y pues obvio, cuando ingresa a derechos humanos ven lo que los del reclusorio quieren que vean. Todo bien, un trato digno, limpieza, amabilidad. Y te lo digo porque a mí me tocó varias veces que llegaba personal de derechos humanos y a muchos nos ponían a pintar, a barrer, lavar, a tener todo bien limpio, nuestros uniformes, el baño, todo, nuestra persona, tenemos que estar bien bañados, bien aseados, bien rasurados, pero solamente era cuando había visitas de derechos humanos o gente importante. Ya de ahí para adelante la misma porquería se vivía, la misma porquería, malos tratos, suciedad, infecciones, golpizas, etcétera, todo lo que ya mencioné. Entonces,
gracias a Dios y a mi devoción por la Santísima Muerte, yo salí en 6 meses. 6 meses duró nada más mi infierno dentro del penal, en donde pues a la fecha sigo pagando una condena de 5 años y 8 meses y que fui detenido, procesado, juzgado y sentenciado injustamente por ese delito que yo jamás cometí. Entonces me atrevo a decir que he ahí la gran diferencia entre las prisiones de México y Estados Unidos, que mientras que aquí en México las prisiones, los tratos, la justicia es nula, es pésima, es de lo peor. En Estados Unidos existe una justicia buena, de respeto, de miedo a las autoridades, porque ahí sí te inspira miedo el no volver a pisar la prisión, no por malos tratos, sino porque te vayas a ir a prisión de por vida al cometer tus 3 strikes o al cometer algún delito muy fuerte en el cual tengas que ser sentenciado a la pena de muerte, que justamente es lo que hace falta aquí en México, para que solamente así pueda disminuir la delincuencia. Y aquí lo que debería de haber, justamente para malas autoridades, funcionarios públicos que traicionen a la nación, a la patria, que no hagan su trabajo como debe de ser, poniendo la pena capital aquí en México y empezar por los funcionarios que no cumplan con sus deberes como debe de ser, que no impartan la justicia como debe de ser. Solamente así se va a moderar la delincuencia aquí en México. Pero en fin, eso es algo que jamás se podría cambiar. Y para empezar con todo eso, caerían muchos de los de allá arriba. Y eso está muy lejos de que suceda. Pero en fin, créanme o no, esta fue la historia de mi caso. Este fue mi testimonio de lo que es la diferencia entre una mala justicia policial, procesal y penal de México y una buena, excelente, eficaz justicia policial, procesal y penal de Estados Unidos de Norteamérica. Pero ni modo, así es nuestro país y así nos tocó vivir. Espero que la historia de mi caso les haya gustado. Muchas gracias.